La reacción relámpago del Ejército Rojo, junto con una feroz resistencia durante la batalla de Stalingrado, puso fin a las ambiciones alemanas en 1942. Ese mismo año, la ofensiva de Rommel en Egipto se detuvo repentinamente debido a la falta de combustible. Lo mismo ocurrió con los japoneses, quienes venían contando con el petróleo estadounidense. En 1941, Roosevelt decidió congelar el suministro de petróleo a Japón. Como dijo Churchill, al herir a Japón, este tendrá que enfrentar el dilema de aceptar los términos o entrar en guerra con Estados Unidos. Japón optó por la guerra y lanzó el ataque contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El objetivo de los estrategas japoneses era destruir la flota estadounidense y apoderarse de los campos petrolíferos de Indonesia. Este aplastante ataque obligó a Estados Unidos a unirse al conflicto, abriéndose así un tercer frente en el Océano Pacífico. Los estadounidenses dedicaron su poderosa economía a la industria de la guerra. El petróleo fluía libremente. Grandes cantidades de barcos petroleros, buques de guerra y aviones iban y venían cruzando el Atlántico desde Estados Unidos hacia Inglaterra. Preparándose para el día D, Inglaterra almacenó una enorme reserva. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía en junio de 1944, la guerra industrial, iniciada en 1917, alcanzó su cima. Como nunca antes, la sangre y el petróleo inundaron las costas de Normandía. Como escribió Churchill en sus memorias, cuando los alemanes fueron derrotados, la victoria de los aliados navegó sobre un océano de petróleo. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un momento crucial en la historia del petróleo, que desde entonces se ha embarcado en una desenfrenada y malsana carrera. Terminada la guerra, hubo un esfuerzo extraordinario para reconstruir el país. Este esfuerzo consumía energía, pero fue seguido de una aceleración del crecimiento económico, y este crecimiento económico significó una vez más un aumento en el consumo de energía, particularmente de petróleo. El petróleo se convirtió en la fuente más importante de energía durante el período de posguerra, desplazando el carbón a un segundo plano. En aquel tiempo, la gente creyó que esa fuente de energía se consumiría tan rápidamente que nunca habría suficientes reservas para cumplir con la demanda. A partir de 1945, la recuperación económica de Europa y de Japón fue espectacular, a pesar de hallarse en un escenario de ruina y pobreza. Pero la importante ayuda de Estados Unidos a través del Plan Marshall, así como la voluntad de los gobiernos y los pueblos de olvidar los horrores de la guerra, hicieron realidad el milagro. En Francia este periodo fue apodado los Años Gloriosos. A pesar de la Guerra Fría, que amenazaba la paz en el mundo, el viejo continente europeo se convirtió en una sociedad de pleno empleo y consumo. Siguió el ejemplo de su amigo norteamericano, que impuso sus modelos y mitos en todo el planeta. Autos rústicos, jeans, jazz, el maní salado de las raciones diarias de los soldados, modelos bronceadas para la publicidad de lociones y bronceadores solares, y películas a color alejaban la tristeza y los temores de los años de ocupación. Los europeos también descubrieron las maravillas de los productos derivados del petróleo cuando los objetos plásticos invadieron los hogares de todo el mundo. El material sintético también fue otro milagro de la industria petroquímica que tuvo un éxito tremendo. Una vez que retornó la paz, ingeniosos diseñadores, frustrados por 4 años de escasez, transformaron los paracaídas del ejército estadounidense en blusas y trajes de verano, y el nylon se convirtió en el símbolo del modernismo. Pero la verdadera señal del retorno de la prosperidad en Europa y Japón fue la democratización masiva del automóvil. El consumo de combustible estalló y aumentó 4 veces en 20 años.
Este fenómeno motivó a las grandes a buscar nuevos yacimientos petrolíferos en los países del hemisferio sur y especialmente en el Medio Oriente. Es entonces cuando estos países comienzan a despertar y a encontrar los medios de librarse del largo control occidental. Es el nacimiento del nacionalismo del petróleo. La epopeya del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la era del automóvil, los expertos advierten que el hombre ya ha quemado cerca de la mitad de las reservas mundiales de petróleo que le ha tomado a la naturaleza millones de años en producir. Parte 2. La nacionalización del petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre un número creciente de países industrializados dependientes del petróleo y los países productores, donde comenzaban a propagarse movimientos nacionalistas, pasaron por revueltas políticas y económicas que se agravarían aún más en las décadas por venir. En Estados Unidos, que no tuvo que recuperarse de la guerra, la sociedad al consumo prosperaba libremente. Como resultado de esta despreocupada prosperidad, el número de vehículos representaba el 80% de la cifra mundial de autos en 1947. Aunque Estados Unidos aún era el más grande productor, consumidor y exportador de petróleo, algunos analistas acuciosos entendieron que las cosas estaban por cambiar. Se hizo evidente que la demanda de petróleo en el mundo superaba lo que Estados Unidos podía suministrar. Particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, Europa reconstruyó su economía en torno al petróleo, igual que Japón. Y en ese mismo periodo el consumo estadounidense se disparó. Reconociendo esta demanda creciente y bajo la sencilla premisa de que existían yacimientos petrolíferos extranjeros más grandes y menos costosos de explotar, las compañías estadounidenses e inglesas intensificaron la búsqueda de nuevas fuentes de petróleo alrededor del mundo. La mancha de petróleo se extiende. 1945. En 1945, el Departamento de Estado estadounidense elaboró un informe en relación con el petróleo y especialmente sobre el petróleo del Medio Oriente. Para esa época, las compañías petroleras comenzaron a darse cuenta de que el Medio Oriente era muy rico en petróleo. Hasta aquel momento, solo Estados Unidos y Rusia habían sido los únicos grandes productores de crudo. Este informe del Departamento de Estado dice en sus conclusiones lo siguiente: el control sobre el petróleo del Medio Oriente ofrece una fuente prodigiosa de poder político y económico, textualmente. Y eso no ha cambiado desde entonces. En diciembre de 1945, esta voluntad política quedó simbolizada en la Conferencia de Yalta, que marcaría fuertemente el destino del mundo por las décadas siguientes. El presidente Roosevelt, a pesar de su delicada salud, estuvo en Puerto Said para reunirse con Abdelaziz, fundador del Reino de Arabia Saudita. Ambos firmaron el acuerdo denominado Petróleo para la Seguridad. Roosevelt le dijo a Abdelaziz: ustedes nos garantizan un acceso privilegiado a su petróleo y, como contraprestación, nosotros les garantizamos protección contra ataques internos y externos. A esto se le conoció como el paraguas estadounidense.